Biblia en Efesios 4, 1 al 6. ¿Lo tenemos? Es la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, Señor, invocamos tu nombre, Padre. Señor, seas tú, Señor, derramando bendición sobre esta iglesia. Padre, en esta ocasión también venimos pidiéndote, Señor, por mi hermano Mario, Padre, que seas tú sanándolo, Señor, restaurándolo en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Por mi hermana Ana, Padre, que seas tú sanándola también, bendiciéndola en el nombre de Cristo Jesús. Seas tú, Señor, poniendo tu mano poderosa sobre ellos, Padre, y sanando toda dolencia, toda enfermedad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Pedimos que derrames de tu Espíritu en medio de esta congregación. Pedimos que tu voluntad, Señor, sea manifiesta en nuestras vidas, Padre amado. Que esta palabra, Señor, sea llenando, saturando, Padre Santo, nuestros corazones, Señor, saciando toda sed y hambre de justicia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, que tu nombre sea glorificado en esta tarde a través de tu palabra, la presencia de tu Espíritu en nuestros corazones, Padre. Dios mío, que seas tú, Señor, haciendo milagros poderosos en medio de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, Padre, nuestro Rey, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Amén. Esta semana dieron a conocer el resultado de ese plebiscito y una tragedia lo que ha pasado. Y obviamente antes de que eso pasara, dijimos de qué se iba a pasar, porque eso es una estrategia del diablo. Estamos viendo los días de Sodoma y de Gomorra en esta tierra. Y es algo que tenía que pasar y es algo también que debe de pasar para que la iglesia, usted y yo, la iglesia del Señor en Australia, sea compungida. Las personas no entienden lo grave de esta situación. Esto es el principio de lo que va a ser la persecución del diablo a la iglesia en este país. El principio de una ministración a nuestros hijos en las escuelas públicas, llevándolos a la homosexualidad. Algo duro, es algo terrible, es un tiempo duro de vivir estos días. Esto va a traer consecuencias para la iglesia, va a traer consecuencias para cada uno de nosotros. Usted y yo va a experimentar lo que es vivir para Cristo en estos días. En parte es algo bueno de que este tiempo de confort en que vivíamos haya sido quitado para que cada uno de nosotros tenga que tomar decisiones en nuestra vida. Es algo duro. Amén. Y con esto en mente vamos a hablar de esta palabra hoy. Y el Espíritu Santo comienza hablando, dice: yo pues, preso en el Señor. Aquí Pablo está hablando a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través de Pablo. Yo pues, preso en el Señor. Y la realidad del preso es que está encerrado en una prisión y su entorno, su vida, su realidad es lo que está en ese encaje. Y se da cuenta de que no hay más a dónde ir, no hay más con quién hablar, no hay más con quién vivir, excepto la realidad donde está confinado, lo que hay en aquella prisión.
Y eso nos recuerda, no voy a perder Efesios, lo que dice Gálatas 2, un libro atrás, del 19 al 20. Entonces Pablo decía, yo preso en el Señor. Y de hecho cada creyente, usted y yo, tenemos que considerarnos de la misma manera. Preso en el Señor. Y dice Gálatas 2 del 19 al 20, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. A fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces dice aquí la palabra de que el propósito de mi vida, de su vida, se ha convertido vivir para Cristo Jesús, vivir para Dios. Ese es el sentir que debe haber en cada uno de nosotros, vivir para el Señor. Vivir para el Señor. Entonces, queriendo agradar a Dios, mis pensamientos, mis acciones, mis palabras, tienen que llevar esa dirección, agradar a Dios. Cada uno de nosotros tiene que vivir en ese sentir. Ya no viviendo más yo, sino que Cristo Jesús viviendo en mí. Hermano, hermana, cada uno de nosotros tiene una opinión, una manera de ver la vida conforme crecimos, conforme lo que recibimos en la vida. Y vemos algo, vemos una noticia, y cada uno de nosotros ve diferentes partes de esa noticia y ve aquello de una manera específica. Y cada uno de nosotros va a diferir en cómo la otra persona la vio. Eso es algo personal. Cada uno de nosotros tiene una manera de ver la vida. Y esa manera de ver la vida nos hace actuar en Cristo Jesús de maneras diferentes. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ve algo que ocurre en la iglesia, ve algo que ocurre en el mundo, y vemos la vida de una manera diferente que los demás, ¿verdad? Pero cuando algo ocurre, empezamos a deducir razones y ocupamos lo que nosotros decimos, esto es lógico. Yo lo veo así porque eso es lo lógico. Y yo siento unas emociones cuando algo pasa. Me siento enojado, me siento triste, me siento alegre por algo que ha ocurrido, porque así veo la vida, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Pero aquí la palabra nos está diciendo que usted y yo somos presos en el Señor, y ya no vivimos la vida conforme a lo que usted y yo sentimos, sino que ahora vivimos la vida conforme a lo que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros. Sí veo lo que ha pasado, sí he sacado mis razones, pero Cristo me dice, tengo que negarme a mí mismo. Tengo que negarme a mí mismo y empezar a ver la vida conforme a Cristo ve la vida. Hermano, hermana, eso involucra poner todo lo que nosotros somos e ir en contra de nosotros mismos. Cuando usted y yo vemos algo, sacamos nuestras conclusiones, nuestras razones y nuestras emociones. Pero Cristo Jesús le dice, deténgase ahí. Ahora usted tiene que ver las cosas conforme a yo veo las cosas, conforme a la palabra de Dios ve las cosas. Y eso es algo duro. Veamos lo que dice Lucas, del 9 al 51, del 9, 51 al 56.
Lucas 9 del 51 al 56. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él, Jesús, había de ser recibido arriba, de morir, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces viene Jesucristo y va a entrar en una aldea de samaritanos que no se llevaban. Dice: ay, vamos a hacer preparativos, pero dice la palabra ahí que no le recibieron. Entonces, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo que vamos hacia un lugar y nos reciben de esa manera? A palos, a malas palabras. Nos dicen: no, aquí no hay lugar, ni tiempo, ni nada para usted. ¿Cómo nos sentiríamos cada uno de nosotros? Entonces, lógicamente nos sentiríamos mal, ¿verdad? Enojados, frustrados, tal vez con pensamientos de violencia. Y eso fue lo que Jacobo y Juan sintieron. Y dice: Señor, en una ocasión ahí Elías hizo bajar fuego del cielo y consumió a unas personas ahí. Entonces le dice: ¿quieres que hagamos eso, Dios mío? Que consuman a estas personas el fuego. Y esa es la manera como nosotros pensamos y actuamos, ¿verdad? Esa es lo que nace de nuestro corazón naturalmente. Nadie nos tiene que enseñar eso ya. Ya eso brota. Estamos pasando una circunstancia, alguien nos dice algo, vemos algo que está mal, y sin mediar palabra, esto nace de nosotros. Dice ahí: mire, Jesucristo, aquí lo que hay que hacer es que fuego les caiga a esta gente y los consuma. Gálatas decía ahí: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Y aquí la palabra continúa y le dice el versículo 55: entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, Jesús, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces dice la palabra: mas ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y esto ahí está hablando acerca de lo que es vivir para Cristo Jesús. Sí, eso era lo lógico. Sí, eso es lo que nace naturalmente. Esas son las emociones, la lógica. Hay veces es lógico, ¿verdad? Hay veces la lógica nos dice: no, pero aquí está mal esto. ¿Por qué nos dijeron esto? ¿Por qué nos hicieron esto? Y podamos hasta tener razón. No siempre vamos a tener la razón, pero hay veces vamos a tener la razón. Y en este caso yo digo que Jacobo y Juan tenían la razón. Pero le dice Jesucristo: espérese un momento. Ustedes no saben de qué espíritu son. Y está hablando acerca de algo que, una área de todo ser humano, que es el espíritu. Y esa es la área que el Espíritu Santo influencia en cada uno de nosotros. Y le dice: porque el Hijo del Hombre, Jesús, no ha venido para perder las almas de los hombres. En Cristo Jesús nunca está el propósito, la dirección de que un alma se pierda. Entonces, en cada situación, en cada circunstancia, Cristo Jesús está preocupado por las almas. Esa es la manera como Cristo Jesús ve las circunstancias.
Y dice, sino para salvarlas. Entonces, tres acciones. Una es, ellos pensaron violencia contra aquellas personas. Viene Jesucristo y le dice, miren, yo no he venido para perder almas. Esa es una segunda acción. Y la tercera acción, sino que he venido para salvarlas. Entonces la que nos corresponde a nosotros es esa emoción de violencia, esa emoción de aquí me han hecho un mal a mí. Y esto se tiene que arreglar. Yo he sido ofendido, a mí es el que me han dicho esto, a mí es el que me han hecho esto. Y aquí alguien tiene que pagar eso. Entonces esa es la primera acción. La segunda acción dice, mire, el Hijo del Hombre Jesucristo no ha venido para perder almas. Entonces aquí entra la meditación. Bueno, eso fue lo que me hicieron a mí, pero dice Cristo Jesús que yo debo de ver la vida como Él la ve. Ya no vivo yo más, sino que ahora Cristo vive en mí. Y dice, hay que pensar que Cristo Jesús no ha venido a perder ningún alma. Y eso me pasa a mí, hermano, hermana, y me imagino que cada uno de ustedes también medita en eso, ¿verdad? Creo que todos meditamos en eso. Donde hay veces vienen pensamientos a mi vida y le digo yo al Señor, Dios mío, ¿cómo es que yo estoy pensando esto si Cristo Jesús no vino aquí a perder almas? ¿Cómo es que yo pueda a decir esto si Cristo Jesús no vino a eso, está preocupado por las almas de estas personas? Y yo pensando en esto. Entonces esa es la segunda acción. Y la tercera acción dice, sino para salvarlas, no solamente no perderlas, sino que va a más, sino que a salvarlas. A donde ya no puedo estar en un estado pasivo, sino que tengo que estar en un estado activo para salvar almas. Y le dice, y se fueron a otra aldea. Hermano, hermana, y vivir para Cristo lleva a eso. Muchas veces hay que callar. Muchas veces hay que reservarse de actuar, de hacer, de decir. Hay veces hay que huir pensando en Cristo Jesús. Y no es algo fácil. No es algo fácil. Va contra nuestra naturaleza. Pero los que hemos nacido de nuevo, es un mandato del Señor que tenemos que empezar a vivir esa naturaleza. Cada uno de nosotros tiene que empezar a vivir eso. ¿Verdad? Porque el reino de Dios no son palabras. Entonces, vivir para el Señor debe y tiene que ser más fuerte y más importante que mi bienestar. Vivir para Cristo Jesús tiene que ser más fuerte y tiene que ser más importante que mi bienestar. Y vuelvo a repetir, eso no es sencillo. Eso no es sencillo. Eso, aprenderse teoría, una teoría ahí bíblica, eso cualquiera lo puede hacer. No, si yo sé, yo lo he leído, yo lo he visto. Yo he leído acerca de eso. Pero el reino de Dios no es leer acerca de eso ni haberlo oído. Es empezar a vivirlo. Y eso es lo que estaba ahí hablando Gálatas 2 del 19 al 20. Dice, para vivir para Dios. Dice, más lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo que ahora tengo que vivir para Cristo Jesús. Y en eso está hablando Pablo ahí. Y dice, yo pues preso en el Señor. No es que estamos en una prisión.
No es que debemos de considerarnos presos como se considera preso a alguien que ha hecho algo malo y está encerrado en una prisión. Está hablando acerca de ese sentir de que ya no vivo más yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y si usted y yo hemos recibido al Señor, ese debe de ser el sentir que debemos de tener cada uno de nosotros. Y dice ahí, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Hermano, hermana, esto que ha pasado esta semana es lo que Cristo Jesús dice. Miren, cuando vean a la higuera y vean esas señales en la higuera, hay que saber que el verano está cerca, que la venida de Cristo Jesús está cerca. Y esto que ha pasado esta semana tiene que alertarnos. La persona que anda viviendo en el Espíritu, que sigue al Señor, tiene que saber de que algo grande pasó. Algo grande pasó conforme a la venida de Cristo Jesús. Esto que ha pasado, algo histórico, para mal. Y tenemos que tomarlo de esa manera. Algo duro se viene. Y hay que estar preparado, hay que estar haciendo ya los preparativos. Y de eso, primero Dios, el Señor, voy a hablar el otro domingo. Y dice, con toda humildad y mansedumbre. Aquí está hablando acerca de la iglesia y estos tiempos que vamos a vivir, hermano, hermana. Tenemos que darnos cuenta de una cosa, que ustedes y yo somos una familia en el Señor, que somos ese grupo de personas que el Señor ha tomado aquí en Brisbane. Y tenemos que entender que estamos confinados en el Señor a protegernos y a guardarnos los unos a los otros. No voy a hablar cosas que no sé, pero el pensar de la persecución es algo que uno debe tomar en cuenta en esto que está pasando hoy en día. Y vamos a depender los unos de los otros. De la iglesia. De la iglesia. Entonces dice, cada uno de nosotros tiene que actuar con humildad para con los otros. Eso se trata de nuestra relación aquí en la iglesia con los hermanos, las hermanas. Y hay que actuar con humildad. ¿Y qué significa humildad? Humildad significa una disposición a humillarse. Una disposición a humillarse. Lo que estaba diciendo Cristo Jesús, llegó a la aldea, pero no lo recibieron. Voy a ir a la otra aldea. ¿No me recibieron? Bueno, entonces voy a ir a la otra aldea. No dijo, miren, aquí vamos a pelearnos con esta gente y vamos a ver qué se hace y vamos a ver qué les decimos y hay algo que hacer. No le digo, miren, ustedes no saben de qué espíritu son. Aquí yo no he venido aquí a perder almas. Así que vamos a la otra aldea. Sí me hicieron eso, pero no hay problema. Vamos a la otra aldea. Dice aquí, hay que actuar con toda humildad los unos con los otros. Tenemos que actuar con una disposición a humillarnos. Y dice ahí, con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre quiere decir que alguien me ha hecho algo, pero yo lo voy a dejar al Señor. Voy a dejar que el Señor sea el que actúe, el Señor sea el que hable, el Señor sea el que ponga en el corazón de otra persona lo que el Señor tiene para aquella persona. Si pasó algo, yo sé, pero ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y es en ese sentimiento
Que dice ahí que hay que actuar con humildad, una disposición a humillarse y una disposición a dejar que Dios haga las cosas, que Dios obre. Mía es la venganza, dice el Señor, ¿verdad? Y no es que andemos buscando venganza con los hermanos. Sencillamente que hay que dejarle a Dios las cosas, ¿verdad? Dice, con paciencia los unos a los otros, perdón, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mi hermana Pipa contaba en su testimonio de que ella estuvo en una unidad, en un hospital, donde había enfermos de cáncer avanzado. Y cuando el cáncer está avanzado del cuerpo, sale un mal olor de putrefacción, porque aquella área del cuerpo se ha podrido. Y eso sale, eso huele, da un mal olor, ¿verdad? Emana un mal olor. Y ella contaba ese testimonio. Y la iglesia, hermano, hermana, es algo así. Es algo así, es estar en un hospital. Estar en un hospital donde enfermos van viniendo, personas heridas van viniendo, personas que están brotando sangre, vienen manchando todo el suelo. En un hospital eso está lleno de sangre, lleno de cosas, porque la gente viene herida, viene enferma. Esa es la naturaleza del hospital. Y la iglesia del Señor, de cierta manera, puede compararse a eso, a un hospital, donde cada uno de nosotros, todos nosotros, sin excepción, hemos venido al hospital sangrando, echando de todo. Y viene el Señor, y como dice ya la parábola aquella, comienza a sanar nuestras heridas con vino y aceite. Sí, amén. Venimos todos heridos, todos ahí, cojeando de las heridas que nos ha causado la vida. Viene el Señor y comienza a hacer una obra en cada uno de nosotros. Hermano, hermana, pero ese proceso lleva un tiempo. Sanar esas heridas lleva un tiempo. Extirpar esos tumores lleva un tiempo. No ocurre de la noche a la mañana. Y hay veces vamos a tener que pasar y la sangre va a estar ahí, que pasó dejando el hermano o la hermana, porque esa herida todavía sigue sangrando. Y dice ahí la palabra, hay que soportarnos con paciencia los unos a los otros, en amor. Entonces hay que soportarnos. Cuando en un hospital, en una clínica se saca algo, me acuerdo a una señora que operaron, le sacaron una cosa ahí en El Salvador, le dieron una bolsa así, ¿verdad? Esto es lo que usted tenía en el cuerpo. Ella lo vio, ¿verdad? Bótenlo a la basura. Pero eso es lo que va saliendo. Eso es lo que va saliendo. Esas son las partes muertas que tenía nuestro cuerpo. Y el Señor va haciendo esa obra. Pero hermano, hermana, mientras tanto, hay que soportarnos con paciencia. Cuando dice ahí, en amor. En amor. Cuando vemos estas cosas en el amor de Cristo Jesús, entendemos algo. Que ese olor y esas cosas que quedan ahí tiradas es porque el Señor ha hecho una obra. Y eso ha quedado ahí, ¿verdad? Entre todos lo vamos a ir limpiando ahí eso. Ese amor nos va a hacer ver eso, que el Señor está haciendo la obra. No es algo fácil, no es algo... Requiere una disposición.
el estar viendo, hueliendo aquello, el estar limpiando aquello. Pero dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Después dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra solícito quiere decir usar velocidad, hacer un esfuerzo, ser pronto o ferviente, procurar con diligencia. Entonces dice que usted y yo tenemos que ser solícitos, actuar con velocidad. Yo a veces le pido algo a mis hijos, ¿verdad? Y es de que 5 minutos, 10 minutos pasaron y nadie está haciendo nada. Y así somos todos nosotros, hay veces. El Señor nos pide algo ¿y cuándo? Dice la palabra, hay que ser solícitos, actuar con velocidad, ¿verdad? ¿Para qué? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Cada uno de nosotros tenemos que actuar con diligencia, tenemos que estar prestos, tenemos que estar disponibles, cada uno de nosotros. Y esto estamos hablando acerca de la relación de nosotros en la iglesia del Señor. Tenemos que estar solícitos, dice, en guardar. Cuando está diciendo guardar, está hablando acerca de algo que ha sido entregado, algo que no era de nosotros y se nos dio. Ha venido a nuestro cuidado. ¿Se acuerda de los talentos, verdad? El Señor le vino, le dijo, aquí están 10 talentos, 5 talentos, 1 talento. Ha sido entregado a nosotros. Algo que no era de nosotros, pero ha sido entregado a nuestro cuidado. Entonces dice, tenemos que estar solícitos, cada uno de nosotros prestos, activos. ¿En qué? En guardar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu, algo importante, la unidad del Espíritu en la iglesia del Señor. Unidad quiere decir algo que envuelve a muchos y llega a ser uno. Entonces aquí está hablando acerca del poder del Espíritu Santo que obra en la iglesia de Cristo Jesús, mantiene la iglesia de Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo Jesús, y eso viene a ser una unidad, a donde todos estamos buscando esa unidad. Hermano, hermana, la realidad de esta iglesia y de toda iglesia en el mundo, la realidad de esta iglesia y de toda iglesia en el mundo, es que venimos con nuestro pensamiento, ¿verdad? Con nuestra manera de ver la vida, lo que estábamos diciendo antes. Y hay veces tenemos nuestros desacuerdos, cada uno de nosotros. No solo en esta iglesia, sino que en todas las iglesias. Esa es la naturaleza de la humanidad. Por eso que la palabra lo ha dejado aquí. Pero dice que usted y yo en Cristo Jesús tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, hermana, Dios requiere, Dios demanda de usted y de mí y de toda persona que se llame cristiana, que debemos tener esa disposición en cada uno de nosotros, de guardar la unidad del Espíritu. Vamos a ver qué habla acerca la Biblia acerca de eso. En 1 Corintios 12, del 24 al 27. ¿A qué se refiere esta unidad? 1 Corintios 12,
del 24 al 27 dice, hablando de los miembros que componen la iglesia, dice, porque los que en nosotros, aquellos miembros que en nosotros son más decorosos, y en este sentido, en este contexto, los que han caminado ya con el Señor, ¿verdad?, nos llevan una ventaja, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó o mezcló el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia, una diferencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, aquí se resume lo que es la unidad del Espíritu, donde cada uno de nosotros está pendiente del caminar de los hermanos, de las hermanas. Y tiene que haber una necesidad, una disposición en cada uno de nosotros por ese bien. Y seguir solícitos en guardar. Eso no es para el pastor, para los hermanos, los ancianos. Eso es para cada uno de nosotros. Si usted y yo decimos tener en nuestro corazón al Señor, nacidos de nuevo, que el Espíritu muere en nosotros, esa palabra es para usted y para mí. En cada uno de nosotros tiene que haber una preocupación, un sentir por los hermanos, las hermanas, no solo de esta iglesia, sino que de toda persona que se llame cristiana, que en la práctica nos envuelve a nosotros, pero si un día tenemos la oportunidad, ¿verdad?, toda persona que ame al Señor. Entonces dice, porque los que en nosotros son más decorosos, los hermanos que han caminado ya un poco más tiempo, no tienen necesidad, ¿verdad? Aquellas personas que han caminado ya con el Señor, que nos llevan una ventaja, esas personas han crecido. Y por su experiencia, por el amor en el Señor, nos llevan un poco más de ventaja. Gloria a Dios. Gloria a Dios, eso tiene que ser el crecimiento normal en la iglesia del Señor. Entonces aquellas personas que han caminado más, no necesitan tanto. O sea, no hay que preocuparse tanto, ¿verdad? Sí hay que preocuparse, pero no es lo mismo como un arbolito que va naciendo. Ahí póngale un vallado ahí alrededor, porque vaya a ser que alguien se pare en él. Hay que echarle agua más constantemente porque su raíz no es muy profunda. Hay que tener un cuidado especial, ¿verdad? Entonces dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, ¿verdad? Al que le falta hay que preocuparse más por él, por ella. Cuando comenzamos en Cristo Jesús, nuestras emociones están a flor de piel, ¿verdad? Alguien me dijo algo, ya no me gustó. Alguien me vio de esta manera, ¿por qué me dijeron esto? ¿Por qué pasa esto así? ¿Por qué el pastor no dijo esto? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué se está riendo? Entonces vemos problemas, ¿verdad?, en las cosas. Ese es el caminar normal, hermano, hermana, ¿verdad? Es como los niños cuando van creciendo. Así es la vida. Entonces dice, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, para que no haya un desbalance en el cuerpo, ¿verdad? Entonces hay que preocuparnos más de los que van comenzando que de los que ya han caminado más, porque esas personas son las que están ayudando más, ¿verdad? Por la experiencia, porque están viviendo en el Espíritu, porque han caminado con el Señor, ya han pasado por el valle de tribulación, de sombra y de muerte. Entonces, para que no haya desaveniencia, hay que preocuparse por los hermanos que van entrando.
sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, la iglesia de Cristo Jesús, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene su lugar en la iglesia del Señor. Entonces dice, hay que preocuparnos los unos por los otros, hay que guardar la unidad del Espíritu. Y dice ahí, hay que guardar la unidad del Espíritu, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo se guarda esta unidad? En el vínculo, en la unión de la paz. Entonces, buscando esa unión, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance por vivir en paz con los hermanos, con las hermanas. Hermano, hermana, eso nos va a llevar a tener paciencia con los hermanos, con las hermanas, ¿verdad? Nos va a llevar a callar muchas veces. Y hay veces nos va a llevar a hablar, tratando de guardar la paz del Señor. Hay veces hay que explicar las cosas de una manera más profunda, ¿verdad? ¿Por qué el pastor dijo esto? Y viene un hermano o una hermana y le dice, no, es porque esto y esto y esto. Y uno trata de explicar para guardar ese vínculo de la paz, ¿verdad? Esa unidad en el Espíritu. Hermano, hermana, muchas veces hay que llamar la atención a la iglesia desde el púlpito, y hay veces personalmente, porque es necesario en la iglesia del Señor. Es necesario desde el púlpito decir cosas que no están correctas, actitudes que no están correctas. Y esto no se trata de andarle buscando falta a los hermanos, hermanas. Estamos hablando acerca de el Espíritu del Señor, ¿verdad? Aquello que el Espíritu va poniendo. Las cosas personales tienen que hablarse cara a cara, ¿verdad? Y en un lugar aparte, ¿verdad? Lo que dice Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando tenga algo contra un hermano, contra una hermana, vaya y trata de poner las cosas a cuentas. Si aquella persona no entiende, llame a 2 o 3 testigos. Si no, con eso todavía no basta, hay que llamar a los ancianos de la iglesia. Y si después ya no escucha a los ancianos de la iglesia, entonces hay que dejar las cosas, ¿verdad? Ese es el orden bíblico. Y es así como debemos de actuar, en ese vínculo de la paz. Hay veces hay que decir las cosas porque se tienen que decir. Esta es la iglesia del Señor. Este no es una organización del mundo. No es el RSL, no es un club, no es... Hay veces la iglesia erróneamente trata de darle a la iglesia de Cristo Jesús una organización del mundo. Y no funciona así. No puede funcionar así. Entonces hay que guardar las cosas en el vínculo de la paz. Hermano, hermana, debemos de evitar estar confrontando a los hermanos, a las hermanas. Mire, ¿y usted por qué hace eso? Mire, ¿y usted por qué dice las cosas así? ¿Y por qué camina así de esta manera? Uno debe de evitar, uno debe de animar a los hermanos, a las hermanas, aquellos que van comenzando en el Señor. Hay que animar. No quiere decir de que aquí hay que pasar todo, ¿verdad? No estoy hablando de eso. No es de que aquí se vale todo. No lo es así. Pero lo que debemos y debemos de evitar el estar chocando con los demás.
chocando con los demás. Eso no es saludable en la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya vamos a ir terminando. Después dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. La iglesia del Señor es este cuerpo. Un cuerpo está hablando acerca de la iglesia del Señor. Y hay un espíritu nada más en la iglesia del Señor, el Espíritu de Dios. No puede haber otro espíritu en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, Cristo la compró a precio de sangre. Usted y yo, y de hecho todo hermano en el Señor, hemos venido aquí por la misericordia del Señor. Todos nosotros no podemos dar por sentado el estar aquí delante de la presencia del Señor. Hermano, hermana, la persona que da por sentado esto, que se siente con un privilegio, no ha entendido la gravedad de la situación. La gravedad de la situación es que usted y yo íbamos camino al infierno. Y el Señor en su misericordia me le dice, yo quiero salvarte. Y uno entiende que iba camino al infierno y el Señor en toda su misericordia dio su vida por uno. Amén. Y que ya no hay manera como pagarle al Señor. Ni con nuestra vida le podemos pagar al Señor. Amén. Y entendemos de que por su misericordia estamos aquí. Amén. Pero por alguna razón hay personas o pasamos por etapas, si no es que todos tal vez, donde pensamos de que se nos debe algo. Se nos debe algo en la iglesia. Y eso no es un reclamo, sino que es una meditación personal. Donde los demás tienen que hacer para mí. Ahí es donde la gravedad de la situación no ha caído. Cuando uno está completamente agradecido, uno tiene que andar ahí de los pies del Señor, ¿verdad? Agradecido con Él toda la vida. Que por misericordia el Señor nos salvó. ¿Cómo te puedo pagar? Decime qué puedo hacer. ¿Con quién debo de hablar? ¿Qué quieres que haga? Porque no hay manera como estemos agradecidos del Señor. Hermano, hermana, cuando uno va a la casa, ve a sus hijos ahí en la cama y dice, gracias Dios mío, de que podemos estar aquí reunidos bajo el techo, que no... Gloria sea al Señor. Pero eso es por la misericordia de Dios. No es porque usted y yo merezcamos algo. Dice un cuerpo y un espíritu. No hay cabida para otro espíritu en la iglesia del Señor. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de la salvación de vuestra vocación, un Señor, Cristo Jesús, ¿verdad? Una fe, la palabra de Dios, un bautismo, el que Cristo Jesús nos da, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, con eso en mente, entendiendo que estamos en una casa prestada, que le debemos al Señor gratitud, que por su misericordia el Señor nos tiene aquí, tenemos que entender que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor no nos debe nada, nosotros le debemos a Él. Y esa disposición tiene que estar en cada uno de nosotros. Dios mío, ¿cómo te puedo pagar? Decime qué tengo que hacer. ¿Cómo me puedes utilizar mejor? Y esa es la disposición que cada uno de nosotros tiene que tener en Cristo Jesús. Estamos aquí por su misericordia, gloria sea al Señor, ¿verdad? Y dentro de poco, hermano, hermana, esperando la venida de Cristo Jesús, ¿qué ha pasado esta semana? Es algo histórico para el mal. Algo que va a ser el comienzo, oiga, el comienzo de muchas cosas malas por venir. Algo
serio va a pasar aquí. Y es con este pensamiento que cada uno de nosotros tiene que entender esto. Démosle gracias al Señor de que todavía podemos aquí reunirnos con los hermanos, con las hermanas. Con las hermanas. Yo fui a la conferencia de Church of Christ esta semana. Estaban diciendo ahí de que desde ya les están poniendo problemas acerca de su proclamación de fe. Donde dice, no, nosotros creemos lo que la Biblia dice. Y por lo tanto eso va a impactar en cómo se ve una charitable organization, una organización de caridad, en términos de taxación, en términos de fondos. Ese no es problema de nosotros, ¿verdad? Pero lo que es evidente es de que ya eso va a empezar a impactar. La iglesia de Cristo Jesús, nosotros, esta iglesia, no anda pensando en fondos ni en cosas de esas cosas, ¿verdad? Estamos aquí para esperar al Señor, ¿verdad? Contando los días y las horas para cuando Cristo Jesús venga. Pero esa es una evidencia de lo que está pasando y de lo que va a seguir pasando en este país. Que el Señor nos guarde, hermano, hermana. Hay que meditar en lo que el Señor nos ha entregado. En esta iglesia que somos parte de nosotros todos, ¿verdad? En la iglesia del Señor, que somos parte de todo y nuestra relación los unos con los otros. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, hermanas.